Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos realizando un tour por el campamento minero de Sewell, ubicado en la cordillera de los Andes, en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Primero que todo, iniciamos este recorrido desde las dependencias de la Fundación Sewell, ubicado en Gamero 400, Barrio Tenis, Rancagua. En este caso serán dos buses y una van que viajarán hacia la zona cordillerana donde se encuentra el poblado de Sewell. Comenzamos este recorrido muy temprano por la mañana. Son varios los aspectos que les debo indicar de este viaje. Yo el tour lo contraté en el sitio web de nómades.com. Sin embargo, esta actividad está a cargo de la Fundación Sewell. Solamente se puede acceder mediante este tour a esta localidad. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque es un sector privado al cual vamos. Es decir, uno no puede ir con su vehículo y acceder a Sewell. Eso no está permitido, porque en el control los maitenes los van a retener o les van a impedir el paso, más bien dicho. Este viaje solo sale los días sábados y domingos y dependen de las condiciones climáticas reinantes en la cordillera de los Andes. Sewell se encuentra a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Si bien es cierto, no es un lugar tan alto, de todas maneras cae nieve. Así que fuimos afortunados porque el tour pudo salir sin ningún tipo de inconveniente desde Rancagua. Además, se puede salir desde Santiago. En calle Encomendero 113, en la comuna de Las Condes, sale este bus. Luego para en el exterior de la Fundación Sewell en Rancagua y de ahí toma la carretera al Cobre hacia la zona superior. Para quienes vienen de Santiago, el viaje tiene una extensión aproximada de 3 a 3 horas y media. Para quienes vienen de Rancagua, entre 1 hora y media y 2 horas aproximadamente. Además, este tipo de viajes cuentan con guías que te van explicando todo lo que uno puede observar en este trayecto. Gran parte de este camino lo recorrimos cuando fuimos a Coya, así que para quienes vieron ese video, hablamos un poco del paso por Rancagua, Machalí y el trayecto entonces hacia esta zona de la cordillera de los Andes. Vimos de lejos en aquel viaje, para quienes no lo han visto está en la playlist Cachapoal 2025, el control hacia la mina El Teniente. Pues bien, ahora vemos nuevamente este acceso, pero desde la zona interior, porque vamos a ingresar por esta ruta que es la continuidad de la carretera del Cobre, o conocida como carretera Presidente Eduardo Frei Montalva. A lo lejos ya podemos ver algunos montes nevados, y antes de llegar a Sewell pasaremos muy cerca, no descenderemos del bus, pero transitaremos por la mina El Teniente y la zona de Caletones. Todo este camino es privado, es decir, no veremos vehículos particulares. Además, está diseñado no tan solo para el tránsito de estos buses, sino que para la maquinaria pesada, por lo que debe cumplir altos estándares debido a su relevancia para la exportación del cobre y sus derivados. La división El Teniente, según dice Codelco, está ubicada en la comuna de Machalí, donde estamos, entre los 2200 y los 3200 metros sobre el nivel del mar. Está distante a 54 kilómetros de Rancagua, capital de la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Les digo todo esto mientras ya estamos apreciando la nieve. La isoterma se ubica aproximadamente en este lugar a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Volviendo al Teniente, debemos señalar que es la mina subterránea de cobre más grande del mundo, y entre sus unidades productivas destacan los yacimientos Diablo Regimiento Fase 4, Esmeralda, Dacita, Reserva Norte, Pipa Norte, Sur, Andes Pipa, Pilar Norte y Teniente 4 Sur. Las principales operaciones del complejo industrial de la división son la mina El Concentrador Colón y la fundición Caletones. Todo eso lo iremos observando en este camino muy pronto. Si se ve como si tuviese un filtro la imagen, bueno, es por la lámina que posee la ventana del bus. Se ve como sepia, ¿no? Como las imágenes de las películas antiguas. Bueno, se debe a este filtro que colocan más que todo por seguridad. Y ya estamos cerca de llegar a Caletones. Emplazada aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del mar, es una explanada en la cordillera de los Andes, en una zona con profundos valles y quebradas abruptas originadas por el río Coya,
La fundición Caletones, con el campamento homónimo, llegó a albergar hasta 3.000 habitantes en los años 50. El campamento contó con los servicios necesarios de comercio, educación, salud y entretenciones. Su población vivió en los sectores del campamento alto y el campamento bajo, además de la llamada población americana. Lo que se hace en una fundición específicamente es cuando el concentrado obtenido es expuesto a altísimas temperaturas para ser fundido, y así separar el cobre de otros minerales e impurezas. Según dice Codelco, quedan atrás los baños de burbujas en las celdas de flotación y entran a escena los hornos y el fuego para conseguir un cobre de mayor pureza. De acuerdo a los resultados, el material se clasifica en silos, construcciones de almacenaje, desde los cuales más tarde será despachado a los hornos de fundición. Pasamos también por el exterior de la bodega Colón, mientras seguimos subiendo hacia la alta montaña. El valor del tour es de 44.000 pesos para los adultos y 38.000 pesos para los adultos mayores. Incluye transporte compartido, conductor, guía en español y entrada al museo. Se recomienda llevar ropa abrigada, calzado cómodo, gorro para el sol, anteojos de sol, bloqueador solar, snack y agua. También pueden ir menores de edad, pero de 7 años hacia arriba, y no está permitido para mayores de 75 años. Todo esto por normativa de Codelco. Y ahora estamos transitando por el túnel Copado, un túnel sumamente estrecho, pero que posee las medidas necesarias para que pasen estos buses, pero principalmente la maquinaria pesada. Es sumamente estrecho, o sea, tienen las medidas, insisto, solo para esto, nada más. Es súper oscuro, pero salimos rápidamente de este túnel porque no es tan largo. Y una vez que ya transitamos por este lugar, hay diferentes cobertizos. Son pequeños cobertizos, no tan grandes como por ejemplo uno los puede ver camino hacia Mendoza en la ruta internacional 60 o ruta nacional 7 en el lado argentino. Y es sencillamente magnífico poder apreciar esta gran acumulación de nieve en la zona cordillerana de la región de O'Higgins. Señoras y señores, hemos llegado finalmente a nuestro destino final. Sean bienvenidos a este paseo por Sewell. Recomendaciones para este viaje: nunca se despeguen de su grupo. Como les dije, va otro bus, va una van, el acceso a los edificios no es tan amplio. Entonces, de verdad, no se separen de sus guías. Síganlos en todo momento, porque es súper fácil perderse ahí arriba. Lo primero que visitamos es el edificio de la Fundación Sewell. En Sewell, las clases sociales se dividían en 3. La clase A eran los norteamericanos, que generalmente eran parte de los altos mandos. La clase B, encargada de la administración pública, y la clase C, que eran los obreros. Bueno, esta casa que estamos observando y que está a cargo de la Fundación Sewell era el club social de los norteamericanos, con ventanas lujosas, espacios amplios y además con una ornamentación espectacular. Imagínense que estamos hablando de los años 1920 aproximadamente. Hablo de la época dorada de Sewell, cuya historia ya vamos a conocer a medida que recorramos sus calles, o más bien dicho sus escaleras, porque aquí no hay calles. Entonces ahí están los tours, te dan las medidas de seguridad, súper importante entenderlas. Esta visita igual requiere una exigencia física importante. Mi situación física es paupérrima y no tuve ningún problema, así que tampoco es para que se asusten, pero hay que tomarse estos recaudos. Y esta es la piscina temperada, insisto, estamos hablando de años 20. Imagínense lo que significaba esta infraestructura que prácticamente no existía en Chile, en medio de los montes que ahora en el 2025 están nevados, pero en aquellos años la nieve era aún mayor. Era todo un lujo prácticamente, y a la vez una novedad en Chile. Según el portal de monumentos, el campamento Sewell se ubica a 60 kilómetros al oriente de Rancagua, capital de la región de O'Higgins. Está emplazado en plena cordillera de los Andes, en el Cerro Negro,
a una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar. El sitio se asocia a la mayor mina de cobre subterránea del mundo, conocida como El Teniente. Además, es la primera ciudad industrial del cobre en Chile, primer productor de este metal en el mundo. Los orígenes de Sewell se remontan a 1905, cuando el gobierno de Chile autorizó al norteamericano William Braden a explotar la mina de cobre El Teniente. En una notable epopeya prácticamente empresarial, Braden construyó caminos, una planta concentradora, campamentos y un tren que unía este lugar con Rancagua. En torno al primer molino del mineral, construido en 1905, y la primera fundición, se generó el asentamiento que creció gradualmente y más adelante se denominaría Sewell. A partir de la década de 1910, el campamento se consolidó como un complejo productivo, combinando usos residenciales y de servicios con usos tradicionales relativos al chancado, molienda y concentración del mineral, su fundición y labores asociadas. Se convirtió en una verdadera ciudad industrial de gran originalidad, conocida como la Ciudad de las Escaleras, pues su configuración urbana se adaptó a las abruptas pendientes andinas, dando lugar a un diseño orgánico con circulación interior exclusivamente peatonal, por senderos y escaleras con espacios públicos construidos en pequeños remanentes entre edificaciones. La construcción de edificios e instalaciones industriales muestra el ingenio y calidad al usar la madera y el acero con magníficos resultados. Su época de auge se extendió entre la década de 1940 y 1960, alcanzando a fines de este periodo a mantener a una población de 15.000 habitantes en 175.000 metros cuadrados construidos en el año 1968. Convivían allí chilenos de distintas partes del país y también profesionales norteamericanos. Hasta 1971 las propietarias de la mina El Teniente y el campamento Sewell fueron empresas norteamericanas. Ese año la industria cuprífera fue nacionalizada, pasando a ser propiedad del Estado, que ya a fines de la década de 1960 había adquirido una participación mayoritaria en ella. Ya a fines de la década del 60, Sewell fue despoblándose paulatinamente al resolver la empresa que era más eficiente que los trabajadores vivieran en Rancagua. Entre los años 80 y 98, se produjeron demoliciones que comenzaron en la década del 70 y que afectaron a más del 60% del campamento, no así a su núcleo central. Además está el Museo del Cobre. Este se encuentra en el interior del edificio 129, uno de los edificios emblemáticos del campamento minero Sewell. Se construyó originalmente como escuela industrial para la formación técnica de los hijos de trabajadores del mineral y que luego de cursar sus estudios tenían la posibilidad de ser contratados por la empresa. Hoy en día podemos apreciar no tan solo detalles del cobre y sus derivados, sino también de la localidad de Sewell. En este caso, apreciamos el trabajo de los bomberos y también la arquitectura propia de este lugar, que se caracteriza por su diseño adaptado a la topografía montañosa, con edificios de madera y acero pintados de color vivos y una disposición que prioriza las escaleras y senderos peatonales en lugar de calles. Son edificios de 4 a 5 pisos fácilmente cada uno de ellos, y la última construcción, según nos contaban, data de los años 50, pero estos edificios son de los años 20, 30 aproximadamente, y la materia prima, que es la madera, venía toda de Estados Unidos. Era prácticamente un enclave norteamericano en plena cordillera, pero dentro del territorio chileno. Era tal el éxito del lugar que incluso algunas personas y autoridades, tengo entendido, llegaron al hospital de Sewell porque tenía un avance superior al de los recintos asistenciales chilenos en la época. Entonces imagínense lo innovador que fue Sewell. Bueno, y en el museo podemos observar productos provenientes del cobre. Ya que estamos hablando del cobre, en la zona inferior de este museo, uno puede acceder a una mina. Es una simulación, lógicamente, para todos nosotros, para los visitantes. Se nos expone un video donde se indica la relevancia del cobre para la historia nacional y también para el presente, y luego comenzamos a caminar por este lugar.
De verdad es como estar dentro de una mina, pero en los tiempos actuales. Aquí dejamos un poco de lado la historia y hablamos netamente del presente. Esa es la simulación que está hecha para el visitante. Lo que vemos es parte de la iglesia de Sewell, construida dentro del contexto de esta ciudad minera, cuyo apogeo se concentró, reitero, entre 1930 y 1960. La construcción de la iglesia, al borde de una montaña en una zona aislada y de muy difícil acceso, bajo un clima implacable, es testigo del esfuerzo y perseverancia de una pequeña sociedad forjada a comienzos del siglo XX. Según dice brpanoramas.cl, la iglesia está construida en madera, cuyo Cristo estaba hecho con rocas traídas desde la mina. La ciudad de Sewell fue abandonada entre 1967 y 1971, destruyéndose parte importante de sus instalaciones. La iglesia de Sewell fue actor privilegiado de una sociedad de esfuerzo y compañerismo que nunca será olvidada. Hoy en día se reconoce el importante valor patrimonial de estas construcciones, realizándose un gran esfuerzo en su restauración y preservación para futuras generaciones. Fue declarada Monumento Nacional Chileno desde el año 1999. Luego de visitar este lugar religioso, nosotros continuamos caminando por las diferentes escaleras de Sewell, mirando en algunos instantes hacia el valle donde se encuentra la ciudad de Rancagua, entre otras localidades, pero también apreciando su arquitectura. Me llamó la atención los colores, cómo se puso en valor las diferentes tonalidades de las viviendas para darle ciertas características. No todo era trabajo en Sewell, también pudimos apreciar cómo los de las clases B y C podían divertirse jugando al bowling o a los bolos, que no eran automáticos como ahora, sino que debían colocar esta especie de palitroques, ¿no? Y ese trabajo lo realizaban los niños, pero no era un trabajo de explotación infantil, sino que recreacional. De hecho, se peleaban para acceder. Lo que vemos es parte de la obra que retrata la tragedia del humo ocurrido en Sewell. La tragedia se ocasionó por un incendio en la fragua de un taller subterráneo utilizado para la manutención de carros metaleros, ubicado en el nivel Teniente 1. El incendio propagó monóxido de carbono por varios túneles del mineral, según dice sindicatoelteniente.cl. Muchos mineros quedaron atrapados en las jaulas de los piques y sus proximidades. El monóxido de carbono, convertido en una nube de humo, los intoxicó provocándoles desmayos y luego la lamentable muerte. Según las estadísticas, ese día fallecieron 355 trabajadores, que representaba un 30% de los obreros que laboraban en ese turno. Bueno, un capítulo bastante triste, lamentable, y que enlutó a esta parte de la cordillera de los Andes. Nosotros continuamos recorriendo más espacios, más áreas, y tuvimos la suerte de conocer Sewell así, con nieve. No es una imagen habitual de este lugar, pero debido a las últimas lluvias que cayeron en la zona central y nieve en la cordillera, podemos observar todos los edificios con nieve, las plazas, los espacios públicos cubiertas de agua sólida. Dentro de este tour también se pueden recorrer las dependencias, tanto áreas donde trabajaban las personas a cargo de la administración pública, como también la de sus viviendas, modelos muy diferentes a los que se conocían en Chile. De hecho, hay una impresora, algo impensado para la época. Había mucho avance en Sewell y las personas no querían salir de este lugar debido a la calidad de vida, a pesar de su lugar geográfico. Sewell fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2006 por su incalculable valor histórico y cultural para Chile. Seguimos subiendo por la escalera central para poder observar ahora las viviendas. Aquí es donde vivían las personas, que es la zona más alta de Sewell. Tiene como 3 lugares, no sé si se definen así, pero en la zona alta vivían las personas, los de las clases B, C
En la zona media existía un área pública y en la zona inferior están algunas instituciones como la escuela industrial, donde está el Museo del Cobre, la iglesia. Así me imaginé yo la distribución dentro de este paseo, que fue muy fugaz, muy rápido, pero insisto, es la única forma de llegar a este lugar perteneciente a la comuna de Machalí. Vemos parte de las casas de la clase B, que eran los administradores públicos. Tenían 2 dormitorios, una con 2 camas separadas para los hijos, me imagino, o hijas, una cama matrimonial, un baño. Esto es muy llamativo porque en la clase C, ya lo vamos a ver, no existían baños dentro de las casas. Poseía también una cocina esta vivienda. De verdad tenía muy buenas condiciones y aquí la calidad de vida era muy buena, por sobre los estándares que en esos años existían en Chile. Y desde aquí podemos apreciar una vista panorámica de Sewell y también el edificio de la clase C, de los obreros. 4 pisos esta vivienda. Es, si no me equivoco, el edificio más alto, ¿no?, de lo que hemos visto aquí en Sewell junto con la escuela. Y este es el interior de la casa de los obreros. Poseía un espacio para la cocina. No tenía calefacción, pero al igual que en el sur, estas cocinillas a leña permitía calefaccionar toda el área. Esta es una de las 2 habitaciones que poseía la vivienda que estamos viendo. Los trabajadores se iban con familia y todo para allá. Además, los más pequeños o pequeñas recibían educación, aunque aquí no existían, por ejemplo, baños. Este tipo de viviendas poseían baños compartidos. Bueno, ya estamos finalizando este tour que se inició a las 9 de la mañana desde Fundación Sewell. Llegamos a eso de las 10:45 de la mañana y ya cerca de las 3 de la tarde estamos por abandonar este lugar, en el cual me gustaría, y a todos yo creo los asistentes del tour, quedarme por mucho rato para poder conocer parte de la historia. Volvemos al edificio de la Fundación Sewell, ahí en la propia localidad, y nosotros comenzaremos nuevamente el descenso hacia Rancagua. Son cerca de 4 horas, un poco más, en las que estuvimos en la localidad. Hay almuerzo también para quienes deseen almorzar. Hay una cafetería en el lugar. Ni lo uno ni lo otro está incluido dentro del precio inicial que yo les indiqué, pero está esa opción. Pueden llevar también su propio snack. Repito nuevamente que esta es la única manera para poder llegar a este lugar. Un vehículo particular no puede acceder porque no existen las autorizaciones para ingresar, solo mediante el transporte oficial de la Fundación Sewell. Nosotros, observando parte importante de la cordillera de los Andes, nos despedimos en este regreso entonces, tras visitar Sewell, un lugar sencillamente magnífico. Seguramente muchos datos quedaron fuera, así que si usted desea añadir algo o corregir algo, bueno, lo puede realizar en los comentarios, siempre por supuesto con una intención constructiva. Nosotros nos despedimos desde acá, los dejo invitados a nuestra próxima aventura por este lugar. ¡Chao, chao!